empezaríamos, por ejemplo, en Aries, ¿no? Que Ujú. sería el nombre que conocemos, ¿no? Que después en hebreo sería Nissan. Nissan. De hecho, la marca de coche, lo estuvimos hablando en una ocasión, ¿verdad? La marca de coche no es casual, ¿verdad? En Yo Nissan, creo, yo o creo sea, que no. de forma rápida, ¿vale? O sea, yo quiero que me sea lo más conciso posible. Ujú. En Nissan, que es cuando empieza, no es cuando empieza el año hebreo, ¿no? Porque eso me acabas de decir que es el Libra, ¿no? A ver, es que esto es complicado porque tradicionalmente el año Sí, empieza en Libra. Perdón, efectivamente. el año empieza en Libra para el judaísmo, Efectivamente, vale. ¿vale? Pero, Entonces, en la tradición judía empieza en Libra, pero en la tradición cabalística antigua y digamos en la consuetudinariedad de lo que es la astrología, digamos antológica, el primer mes es es Aries, Nissan. Eso es, claro. perfecto. Vale, pues Entonces, nosotros nos ujú, acogemos, perdona, a la cábala nada, en nada. este caso Sí, y dejamos un poquito de lado, solo un poquito de lado, a la tradición judaica, ¿no? ¿vale? Vale, empezamos con Nissan. ¿Qué es lo que sucede en Nissan? A ver, realmente el primer mes está asociado con un, una fertilidad que permite generar un embrión espiritual. Es decir, el primer mes es totalmente activo y receptivo a la vez, es el todo contenido en uno. Entonces, en el mes de Nisan, los primeros días están asociados a todos los meses del año. Es, digamos, el pozo por el cual se construye el ADN del año entero. Porque el ADN Vale, del año realmente no está escrito. Es como si lo escribiéramos conforme nosotros nos avanzamos. Cabe decir, porque conforme voy hablando se me va viniendo, cabe sí, decir que el año entero viene con el ADN que hemos construido del año previo. Es decir, cuando viene el día 1 de Nissan, realmente nosotros heredamos la energía que hemos dejado el 1 de Nissan del ciclo anterior, porque es como si fuera una rueda temporal y hemos vuelto a la misma posición temporal. ¿Vale? vale, Entonces, al igual que el tiempo pasa sin que hagamos nada, es decir, yo me siento en mi casa y simplemente el tiempo pasa. El tiempo camina sin que yo haga nada. Pues de alguna forma esta rueda camina sin que yo haga nada, pero lo que hace es viajarme. Yo soy un viajero del tiempo sin esforzarme. Somos viajeros del tiempo. Entonces vale, viajamos por el tiempo. Es que me había abierto el navegador, pero viajamos por el tiempo sin pretenderlo y sin darnos cuenta, cambiando energías en todo momento y cambiando de situación temporal, situación espiritual, por decirlo así, ¿no? Según la cábala. perfecto. Entonces, el día 1 de Nissan está asociado con todo el año, al igual que el día 2. Pero a partir del día 2, los primeros 12 días del año de Nissan, que están asociados a su vez con la luna creciente de Nissan, de, de la luna de Aries, realmente escriben el pozo de ADN de cada mes. Entonces, el día 2 de la luna de Aries escribe el pozo de ADN de Iyar, que es la luna 2 del año, que es Tauro. El día 3 Eso. lo hace, ¿vale? De la luna de Géminis, así sucesivamente, ¿vale? Entonces, Vale, realmente el primer mes del año es un mes en el que hay que recrear y hay que construir el ADN futuro a partir del ADN que heredamos. Y todo esto con una capacidad decisoria que es fundamentalmente nuestra. Es decir, tenemos que tomar decisiones muy rupturistas sobre qué es lo que queremos durante este año quitarnos de en medio con respecto a nosotros. Es decir, me he dado cuenta de que soy muy celoso o me he dado cuenta de que realmente odio el dinero y no quiero ni dar el dinero ni ser celoso. O me he dado cuenta de que hay un rasgo de mí que me hace pobre, pobre en términos espirituales, ¿no? Porque sí, eh, me da mucha envidia que mi vecino tenga más dinero que yo, por ejemplo, ¿no? por Todo ejemplo. eso, todo eso son rasgos que es difícil cambiar, pero se puede cambiar. Entonces, en el primer mes lo que es que tomar conciencia y hay que tomar decisión. Y a partir de ahí hay que perfilar el ADN de cada luna siguiente.
Vale. Más o menos. Sí, vale, sí. Lo que quería era un resumen rápido, porque además, a lo largo del tiempo me imagino que hablaremos de cada uno más específicamente, ¿no? Hombre, claro, hoy se supone que hablamos del Tibet. Efectivamente. Escucho como si hubiese ruido de fondo. No sé si a ti te pasará. Tengo interferencias en el sonido. ¿Escuchas ahora? A ver, ¿habla? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No, ahora ya no. Pero hace una mijita sí. ¿Cómo así? No. Era como un ruido así, tipo cuando alguien está haciendo algo en el micro, ¿sabes lo que te digo? Era como, no sé, un aire, Ay, como el aire. vale, ¿puede ser que le haya dado sin querer al micrófono? Puede ser. A ver, ahora te escucho bien, ¿eh? Ahora te escucho limpio. Bueno, Me has escuchado durante un segundo mal, ¿verdad? ahora otra vez. Pero no Va- sé si es culpa de mis cascos o tiene que ver con tu entrada de... ¿Y Que puede ahora? serlo. Ahora te escucho bien. Ahora te escucho perfecto. Vale. Eso es. Es para que no sé si será en mí o si en la grabación eso puede afectar, por eso lo decía, ¿vale? Vale. Otra cosa, a lo que íbamos. Hemos hablado de Nissan y nos metemos en IAR, ¿verdad? Mm. Has dado pequeñas pinceladitas y si no te importa añadir alguna cosita más, por ejemplo, en IAR, que tendríamos que tener en cuenta, porque ya nos hemos enterado de que en Nissan lo importante es, digamos, en qué te vas a enfocar durante ese año, ¿no? Claro, bueno, sí, básicamente se construye el ADN del año entero Eso porque es, Aries es la cabeza, eso es es. Rosh Hodashim, es la cabeza del año entero. Es Perfecto. decir, ¿vale? Es muy importante entender que hay una serie de cabezas en todo el año. Cada mes tiene su propia cabeza y todo el año tiene su propia cabeza. De tal forma que los 2 primeros días del mes de Aries es la cabeza de Aries, pero todo Aries es la cabeza del año entero. De tal forma que Piscis conforma el suelo, aunque Piscis también está asociado con la columna vertebral. Es finalmente lo que genera la estructura del organismo. Hay que entender el conjunto lunar como un organismo autosuficiente, en el que Aries es el hálito de vida, está asociado con el Aleph, ¿vale? Entonces, Vale. Aries estaría asociado con aquello que insufla una motivación de vida, un propósito, y es el primum mobile, es aquello que genera nuestras ganas de vivir. Está asociado con todo eso. Vale. Perfecto. Pues, y pasando a IAR, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces? ¿Cuáles serían los puntos importantes? Vale, pasando ahí ya hay que tener en cuenta que nos preparamos en el mes 1 para hacer un viaje más terrenal que espiritual, puesto que el viaje espiritual necesita a la Tierra y el mundo de la Tierra necesita al espíritu. Vale. Entonces, en ese sentido, en Iyar hay un abrupto, Sí. digamos, descenso al mundo físico, ¿vale? De Sí. hecho, está bien, Iyar se Sí. relaciona con Tauro, que es de tierra, ¿no? Sí. Y en Iyar hay una enseñanza muy fuerte sobre las posesiones, sobre defender lo nuestro y defender lo de otros. ¿En qué punto podemos ser egoístas y altruistas? Es decir, encontrar un equilibrio entre la defensa y entre lo que se supone que ya es el exceso de la defensa, lo que sería la propia, ¿cómo se dice? Cuando lo quieres todo para ti, em, no me sale la palabra, pero cuando lo quieres todo para ti. Pero no, Entonces, no será avaricia, ¿no? sí, la avaricia, por miedo. Hay mucho miedo también en el mes 2. Eso es muy importante, ya que el mes 2 está asociado a Venus, está Sí. asociado, está asociado a la belleza y también a la muerte. Es algo así como que en el primer mes somos inmortales, nos sentimos eternos, somos niños. De hecho, también se le llama a Aries el bebé, ¿vale? Y, Vale. y pasa, Está guay, o sea, hacer analogías a lo que es la etapa de crecimiento, ¿no?
Sí, se puede hacer también, claro. Exactamente, porque en Aries si encontramos que somos unos bebés, en Ujú. Tauro ya somos niños, ¿no? Bueno, en Tauro seríamos adolescentes. Ya ese O, salto tan grande de... bueno, sí, has dicho niños, sí, podríamos... A ver, es que se podría decir que las 6 primeras lunas son autosuficientes, Eso es. ¿vale? Entonces, podríamos hacer, bueno, sí, hagamos 2 tríadas, la tríada 1, 2 y 3 y la tríadas 4, 5 y 6. Venga, me La, pri- gusta. ¿Vale? La primera tríada es que hay que entenderlo todo en el contexto. Uno, Vale, 2 y 3 es el despertar de la vida, el despertar de la vida desde la libido, que sería el mes 1, sí, ¿vale? Desde las emociones, que es el mes 2 y desde el sí, intelecto, que es el mes 3. vale, ¿Vale? De hecho, es interesante entender que el mes 3 está asociado con el aire, que es precisamente el elemento que se asocia con el intelecto, eso y es. aunque es verdad que el mes de Tauro está asociado con la Tierra, está relacionado con el planeta Venus, que el planeta Venus está relacionado con el arte, la belleza, con el refinamiento, con nuestra capacidad de tener cierta sensibilidad para lo abstracto, para aquello que no es evidente y para encontrar realidades sutiles. Eso es muy importante. Pero realidades Sí, sutiles que estén albergadas en el propio espacio físico. Es decir, que Tauro es una experiencia física de comodidad, de belleza, de bienestar y de placer. La palabra era placer. vale, Entonces, precisamente, yo dije adolescente precisamente por eso, porque mientras que cuando nacemos y empezamos a crecer, empezamos a ser conscientes de lo que es la vida, de que las cosas están animadas, de hecho, en el primer mes se podría asociar el estadio religioso del animismo. ¿Sabes lo que es el animismo? no, no lo sé. Lo hablo en potencial infinito en el libro que voy a sacar dentro de poco. Animismo es la creencia o la fe de que todo tiene vida y todo tiene conciencia. Las Vale, piedras, el aire, la tierra. Por ejemplo, el concepto de el espíritu del bosque es animista. eso es, vale, A mí el animismo me gusta mucho, aunque hay que reconocer que es uno de los estadios proto-religiosos del ser humano. vale, ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de generar el ser humano el fenómeno del politeísmo, que es muy complicado, del monoteísmo, por las religiones abrahámicas, las religiones del judaísmo, luego cristianismo, luego eh, islamismo, ¿no? Y a partir de ahí hacer un pensamiento mucho más sofisticado con la filosofía y con la ciencia experimental. Antes de todo eso, el ser humano tenía pues un hálito, un empuje, un impulso, una pulsión de, de tener una certeza de que todo tenía vida y de que a través de todo se canalizaba la vida. Y esto es interesante porque forma parte del pensamiento mágico, un pensamiento que lejos de haberse sido superado por el hombre, forma parte de él de forma intrínseca, lo cual no quiere decir que sea una realidad objetiva, lo cual quiere decir que simplemente es una realidad humana. vale, Entonces, el animismo está muy asociado al mes uno, porque el mes uno es el mes de conectar con la vida, conectar con la libido, conectar, como dije antes, con la motivación, la experiencia vital. Pero el mes 2 está conectado con la adquisición de las cosas que nos permiten experimentar eso. Entonces, por ejemplo, el mes 2 dije adolescente porque sería, por ejemplo, la pulsión de jugar, la pulsión de estar con amigos, la pulsión de disfrutar, que también puede ser de niños, ¿vale? Pero sí, es la pulsión de buscar el placer por el placer y la pulsión de experimentar la vida y el milagro de la vida a través de la belleza de la vida. Una belleza que se encuentra en la comodidad, en el placer, en aquello que nos hace sentir bien. Una belleza que podemos encontrar en el arte, pero el arte es un refinamiento intelectual y necesitamos pasar al mes 3
para entender el arte. Bien Estamos en trabajado. el mes 2. El mes 2 es visceral, porque es una conjunción entre Tierra y Venus. Es decir, es la visceralidad de experimentar el placer en el mundo, que puede ser un fin en sí mismo. Entonces, Sí, cuando exploramos nuevos meses, vamos creciendo espiritualmente hacia un propósito que no sea el placer por el placer, o que no sea experimentar la belleza en sí misma como un fin hedonista. ¿Vale? vale. Entonces, terminamos la primera tríada Sí, con Géminis, ¿vale? Con, exactamente. con Sivan. Sí, van. En- entonces, Géminis está, para no hacerlo demasiado eterno, Efectivamente. ¿vale? En Géminis hay un cuestionamiento de quiénes somos y por qué existimos. Entonces, pasamos primero con la libido, experimentando la vida per se, con el animismo, pasamos luego al mes 2, experimentando el placer y la belleza como un fin en sí mismo, y buscamos nuestra propia comodidad, buscamos evitar los miedos, buscamos nuestro propio espacio de confort en el mundo, nuestro hogar, es decir, quiero estar bien en un mundo hostil. Ese es el mes 2. Pero el mes 3 es, ¿por qué quiero estar bien? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué simplemente estoy metido en mi casa experimentando la evitación del miedo y del horror? ¿Eso tiene sentido para una vida compleja? Entonces el mes 3 empieza a, como se suele decir, a haber dos mentes dentro de ti. Una que es la que ya tienes y otra es la que te empuja o te impulsa hacia un futuro yo que es mejor que eso. Entra, digamos, la parte más analítica de uno, ¿no? Claro, de ahí que sea intelectual. Perfecto. Porque es como si entrara de repente la mente autoconsciente diciendo, ¿qué soy? ¿Por qué soy consciente? Vale. ¿Es habitual que las personas que nacen bajo estas lunas, por ejemplo, la de Nisan o la de Iyar o la de Sivan, tengan mucho más marcadas esta personalidad? A ver, es difícil decir eso porque primero la ciencia no lo demuestra, lo cual ¿Vale? hace que todo esto sea complejo, ya que yo en mi grado de astrología cabalística hablo de el astro de Schrödinger. ¿Tú conoces la paradoja del gato de Schrödinger? Del gato sí, del astro no. Es que no, bueno, es cosa mía, no existe. Es, Venga, pues explícame, porfa. vale, la belleza de todo esto reside en dos hechos. El primer hecho es Sí, que cuando tú haces una carta natal y la sí, lees entera, sí. estás con la persona, se la transmites y es un espacio de belleza, de arte y de disciplina científica. Todo eso a la vez y tiene un encanto especial y tiene sentido. Es decir, cuando tú tienes la carta astral de una persona que ves que el sol está en Leo, la luna está en Aries, bla, 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 tal aspecto, no sé cuánto, empiezas a hablar con la persona sobre cuál es la metodología, la disciplina que dice, etcétera. Y Sí. es un trabajo artístico de expresión metodológica de, digamos, una serie de axiomas que hemos heredado. La ciencia no ha podido demostrar, no ha podido falsabilizar todo eso, por lo que yo como científico debo decirte que no, que la persona que nace bajo esa luna no tiene esa personalidad marcada, ¿vale? Luego, como artista cabalista, como pensador cabalista, como filósofo cabalista, lo que te puedo decir es que la persona que nace en Capricornio no es un Capricornio y punto. Eso es. Vale. Pero la astrología no existe para eso. La astrología no existe como la astrología pop para decirte tú eres Capricornio, te va a pasar X. De Existe, acuerdo. existe como un arte disciplinar y científico, científico por sus métodos, por sus técnicas, por sus herramientas, ¿vale? Para someter a reflexión
la propia vida y el propio devenir de la persona. Entonces, es un arte que sirve para, de una forma metafórica o simbólica, más simbólica que metafórica, ver cuál es el potencial de la propia persona. Entonces, ¿es predictiva? Pues no es que sea predictiva per se, no adivina el futuro. Lo que sucede Vale. es que el conjunto de axiomas de la astrología sí funciona a nivel reflexivo. Es decir, y esto a mí me pasa mucho. A mí me encanta hacer el ejercicio este de cuando me dice alguien, pues yo nací en noviembre y soy Escorpio siempre he querido que me lea la carta. Venga, pues dime el día, dime la hora. Y hago así con el móvil, le saco la carta en un segundo y se lo leo. Le digo, tú tienes la luna en tal, tú tienes, Venus en tal, está en conflicto con tal planeta y bla, bla, bla. Y empieza a hablar. Y la persona dice, pero ¿cómo sabes todo eso de mí? No lo sé. Es el arte. Es un arte revelatorio, lo cual no quiere decir que sea una ciencia exacta, no lo es. Eso es como decir, la economía predice con exactitud quién se va a hacer rico. No lo hace. Pero se Es puede decir, cierto. pero se puede decir que la economía no es una ciencia. No se puede decir eso, efectivamente. No es una ciencia exacta, es decir, No lo no te es, va a no lo dar es. exactamente cosas esperadas. Y es cierto que en el caso de lo que me comentas, hay muchos detalles que no tenemos en cuenta, ¿no? Porque al final tú naces en un minuto concreto, bueno, a una hora concreta, en un minuto concreto, en un lugar concreto. Es decir, en ese momento exacto en el que tú naces, mm, exacto, no se sabe cuál es la disposición real absoluta, aunque haya una variante muy mínima entre una hora y otra, Ujú. pero existe. Claro. Entonces, tendríamos que jugar a ser Dios, ¿no? Además, Sí, aparte de que no podemos controlar todas las variables, ¿no? Todos eso es. los atributos que se supone que están en juego. No podemos pensar que la astrología es una ciencia basada en leyes irrefutables, como por ejemplo podría ser una economía basada en principios y en teorías, ¿no? Pero sí, la Sí, astrología ha sido tamizada a través de los siglos para encontrar una disciplina que es perfecta en sí misma. No perfecta porque es predictiva, no. Es perfecta porque es bella, es un arte, es una filosofía completa en sí misma. Otra cosa es que uno le tenga manía a la astrología porque piense que es un artefacto para la superchería y el timo. Bueno, de hecho, de ujú, hecho, bajo las experiencias que ya han podido o sea, perdona, tener muchas personas, es lógico que puedan llegar a pensar eso, pero igual sucede con el tarot. Es decir, claro. cuántas personas no se aprovechan de esa situación para hacer predicciones o para, digamos, saquear los bolsillos, entre comillas, de una persona que está debilitada o está desesperada, ¿no? Y es una triste guasa. Mm. Y de hecho, es curioso que digas eso, porque el tarot y la astrología se complementan muy bien. Es como si Eso es, fueran disciplinas complementarias, por decirlo de alguna efectivamente, forma. efectivamente. Y también en su propia esencia. El tarot no tiene la intencionalidad de ser una ciencia exacta, tiene la intención de ser una disciplina que explora de forma simbólica la esencia humana, de forma también artística. Y de hecho es interesante porque el tarot está basado en un 78 factorial, es decir, hay 78 arquetipos que se combinan factorialmente. ¿Qué Eso significa es. factorialmente? Significa que se combinan los 78 arquetipos entre sí ad infinitum, es decir, 70 es, hay una suerte de combinaciones casi infinita. 78 por 77 por 76, si hacéis la cuenta, os sale prácticamente infinito. Entonces, eso implica que el tarot es un juego basado en unos arquetipos que definen la esencia humana a partir de la combinación de arquetipos simples, que de hecho ha valido para personas como, por ejemplo, Jung para la psicología junguiana. Y todo Sí, eso está relacionado también con la astrología y los arquetipos astrológicos, que al final son arquetipos astrológicos. Tú si sí, naces en Escorpio es que eres Escorpio y ya está. Bueno, pues no. depende, porque también decir que naces en Escorpio implica
decir que tienes el Sol de la carta En natal en Escorpio. efectivamente, la constelación de Escorpio, Ahora, efectivamente. ¿dónde tienes el ascendente? ¿Dónde tienes la Luna? ¿Dónde tienes Marte, Plutón? ¿Dónde tienes todos los planetas y todos los satélites? Entonces es mucho más complicado. Es mucho más complejo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y te parece que reconduzca un poco Ujú. la conversación y la llevemos de nuevo a la segunda, en este caso, tríada que nos encontramos? Claro. La segunda tríada. Sí. Perdón. ¿Hablo? Sí, perdona, es que estaba en otro asunto, perdóname. Tranquilo. La segunda tríada es una combinación bastante más intensa que la primera, porque en la primera encontramos esa cardinalidad hacia una vida que tenga sentido y funcione, ¿vale? Por todo lo que he Sí. dicho. Pero en la segunda tríada hallamos primero a Tamuz, es decir, ¿cómo se dice? Cáncer, Hacer, ¿vale? eso es. Que es un mes negro, es un mes oscuro, es un mes depresivo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Es un Sí. mes energéticamente, es un mes que empieza a ser el primero que nos hace sentir que la vida tiene huecos, tiene carencias. O sea, es un mes de carencias. ¿Por qué? Porque Cáncer es la esencia de aprender a recibir. Vale, me gusta eso. Entonces, la esencia de aprender a recibir es primero, de forma inmadura, la necesidad de tener. ¿Vale? Por ejemplo, cuando uno aprende a recibir el amor de una pareja, Sí. es porque antes ha necesitado tener una pareja. Entonces, en Tamuz, en Cáncer, experimentamos la carencia como una forma de desear, como una forma de aprender a desear, de aprender a tener y aprender a recibir. ¿Vale? Entonces, este mes 4 está asociado a conocer nuestras carencias, conocer nuestros déficits y sobre todo conocer cuáles son las necesidades que se tienen que convertir en altruismo y en elementos para dar. Por ejemplo, me encanta poner este ejemplo porque es muy gráfico, ¿vale? Vale, Imagínate que tú quieres ser conferenciante. vale. Entonces, en el mes 1 has despertado el deseo de hacer conferencias, por ejemplo, de psicología positiva, ¿no? De Sí. coaching. Entonces tú quieres estudiar psicología positiva, has empezado, te encanta. En el mes 1 toda la energía, vitalidad, líbido, etcétera. En el mes 2 empiezas a pensar, me voy a conceder 2 años para estudiar y tener mi propio negocio y ganarme la vida con él y tal, porque es el mes del placer. Estás pensando ya en ganar dinero, estás pensando ya en tu lugar en el mundo. El mes 2 es sentarse a reflexionar sobre dónde quiero estar y cómo me quiero ganar la vida, ¿vale? Es Vale. la pulsión de conseguir y de poseer, ¿vale? En el mes 3 empiezas a cuestionarte por qué has empezado a estudiar eso. ¿No te ha pasado mucho eso? Sí. Después Con de ir casi, con con casi toda la cada paso. energía, claro, después de empezar con toda la energía, toda la gana, me voy a comer el mundo, inviertes el dinero, te compras los libros, hablas con la gente, la lías parda porque dices, dentro de 2 años voy a hacer eso, viene la energía de Sivan y tú dices, hostia, ¿por qué? Es que no hay algo mejor para mí, no hay algo más sencillo para mí, no hay algo más yo, más... ¿Por qué me tengo que esforzar tanto? ¿Por qué tengo que darle tantas vueltas? ¿Por qué tengo que invertir tanto? ¿Y si fallo? ¿Y si viene el fracaso? ¿Y si no tengo éxito? ¿Y si Y esto no es... ahí es donde aparece Tamuz, me imagino, ¿no? Después. Ahí viene el mes 4. Ahí viene el... Ah, si superas eres el puto amo, perdón la expresión, pero es que es verdad. Claro, el mes 4 viene para Sí. hacerte ver que tú no sabes hablar en público, que detestas la gente. O sea, tú quieres ser conferenciante, pero es que en el mes 4, de repente, eres incapaz de hablar en público porque te aterra. ¿Y qué pasa? Que la enseñanza del mes 4 es, chaval, es que tú no vas a hablar en público. Es el público el que va a escucharte. Es que estás viendo solamente tu postura. Es decir,
Cuando tú vas, a mí me pasa, cuando haces una meditación, cuando hablas para la gente, no hablas para ti. Tú transmites algo que piensas que es de valor para el resto de la gente. Entonces tú lo que estás haciendo no es un trabajo onanista y egoísta de hablar para ti. Tú lo que estás haciendo es pensar qué es lo que podría aportar al mundo y después hablar. Y da igual que te equivoques. Si te equivocas, pides perdón y rectificas. Ya está. No pasa nada, te van a perdonar. La gente, algunos te cancelarán, hagas lo que hagas, ¿vale? Pero la gente va a entender si te equivocas porque eres humano. Y tenemos tanto miedo. ¿A ti no te ha pasado que cuando has hablado en público has estado una semana entera preparándote un guión? ¿Qué voy a decir? ¿Qué puedo decir? ¿Y si fallo en un Sí, concepto? sí, 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 Y sí, sí. después estás allí, te relajas y hablas y el guión ni lo piensas. Bueno, te digo una cosa, la primera vez que a mí me tocó hablar en público, de hecho creo que fue presentando un libro tuyo precisamente, El guerrero y el filósofo, ¿vale? Yo me acojoné muchísimo porque tenía un miedo terrible a expresarme de forma pública. Era como que, uff, yo no soy válido para esto, yo, porque me he comprometido con él, yo estoy loco, yo tal, yo... Pero Eso es cáncer. Eso efe- está muy... efectivamente. Entonces, es verdad que la presentación fue breve, fue cortita, pero me animé a dar ese primer paso de contacto con la gente. Agradecí que fuese contigo porque además tú comprendes las cosas de una forma en la que te hace muy tolerante. Hombre, claro. Y, y claro, o sea, pero desde mi perspectiva yo sufría muchísimo. Cuando Ni- realmente lo piensas y dices, es absurdo, no es para tanto. Y seguramente, si tú vieses a la gente desnuda, como suelen decir, dirían, ellos tendrían que sentirse más avergonzados que yo. Que no, eso es una broma. Pero es verdad que me cagué, me cagué. ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, no lo digo porque yo sea un sabio o porque sea un experto, ya soy un, vamos, soy un papanazo. Aprendes, aprendes Es simplemente. claro. Eso es. Yo creo que pensamos Sí, que no estamos preparados y que los demás nos van a juzgar. eso es cierto. Y no es cierto, tío. Es decir, en todos los campos de la vida, uno debe ser serio, pero tú debes de aportar con seriedad aquello que sabes que tiene valor. Y eso te hará profesional, en el sentido de que tienes que reconocer también cuáles son tus limitaciones. Y si tú sabes hablar, por ejemplo, de astrología, pero tú no sabes hacer cartas natales porque tú eres un teórico, Ujú. seguramente te sientas incapacitado de hablar de astrología porque seguramente alguien te pregunte sobre una carta natal y tú te sientas estúpido, te sientas impostor. Es el síndrome del impostor. Sí, hemos hablado de Entonces, eso. tenemos una necesidad implícita de ser perfectos para proteger nuestra autoestima. Y precisamente nuestra autoestima se basa en el respeto hacia nosotros y hacia nuestro valor. Y el valor que tenemos no tenemos por qué cuantificarlo, tenemos que expresarlo, potenciarlo y trabajarlo. Entonces, todos tenemos un valor, todos. A mí me da igual qué persona seas, tienes un valor. No sé cuál. Hay niños que juegan al fútbol infinitamente mejor que yo. ¿Vale? Hay niños que tienen una imaginación y una creatividad infinitamente mejor que yo. Totalmente. Pero hay niños que saben mucho menos de astrología y de cábala que yo. Efectivamente. Es Es decir, decir, lo que quieres decir es que siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Si hay una persona que sabes mucho, digamos que la mejor forma es mantenerte como alumno y aprender de aquello que tú no sabes, que después tú ya lo verás cómo lo guías, ¿no? Pero es verdad que hay personas que esa persona que a ti te llega, no le llegan a otras personas que están por claro, debajo de ese conocimiento, ¿no? Y que tú tienes la capacidad de llegarle a esas otras personas, ¿no? Es un poco sí, eso. sí, es el arquetipo del médico. Y me voy a explicar. Vale, Tú vale. estudias medicina, ¿no? Un montón de años. Sí, Y después tienes que estudiar una especialidad, porque no estás especializado en nada. vale. Entonces, si te especializas en oncología, no Sí, estás especializado en urología. cierto es. Pero nosotros, en general, sentimos la necesidad de saberlo todo.
Entonces, o de hacer creer que sabemos todo, mejor dicho. Porque tú no has visto los anuncios estos que salen en YouTube, que salen en Instagram. Si quieres hacerte rico, ven a mi masterclass el 26 de febrero y te enseñaré cómo ser el puto amo de la galaxia, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, pues, a ver, no es por meterme con nadie, pero No, nadie, no. nadie es el puto amo de la galaxia más que otro. Ahora, si yo sé cómo puedes manejar tu dinero, te lo diré, pero hacerte rico, hola, quiero decir, Sí. necesitamos de forma totalizante ser perfectos. Entonces, por eso digo que es el arquetipo del médico. Tú jamás vas a ser experto en todos los campos. Jamás. Tú puedes ser médico y no saber nada de urología, ¿no? No tengo ni idea. Mira, yo soy médico, pero no sé nada de ginecología. Si te pica ahí, vete al ginecólogo. ¿Me explico? Sí. Pero si Es que eres se me médico, ocurren chistes, sí. si eres médico, deberías saberlo. No, no soy ginecólogo. Soy Sí, oncólogo. O soy lo que sea. Entonces, sí. tenemos una necesidad implícita de impresionar. Porque en el fondo lo que estamos es protegiéndonos de la baja estima y protegiéndonos del rechazo, del fracaso o de la decepción. ¿Y todo esto se da en Talmud? En Tamuz se da En Talmud, perdón. nuestra... Sí, está muy bien dicho Talmud. Se da nuestra pulsión de ser amados, de conseguir el amor, porque tenemos una carencia, quiero amor, y no lo tengo. Por eso dije que en Tamuz está la experiencia de darnos cuenta de que estamos solteros. Es horrible. De repente pasas de ser feliz, o sea, soy feliz, tengo sexo cuando quiero o no, soy una persona romántica con la vida, con todo el mundo, bla, bla, y llega Tamuz y me siento solo. No tengo Wow. pareja y la necesito, me siento solo. Necesito que alguien me ame, que alguien me desee, que alguien me admire. Todo eso estamos. Entonces es la conciencia de la carencia por la necesidad de recibir. Vale. Por eso es un mes decadente en términos emocionales, pero muy potencial porque Tamuz es muy fértil. De hecho es Es uno de curioso. los... Claro, de hecho en Tamuz empieza el Ben Hametzarim. Que tú ¿Y dirás, qué ¿qué es? coño es? Sí. ¿Qué es Ben Hametzarim? Ben Hametzarim es el momento del año en el que se producen las fatalidades espirituales. Que de hecho se dice tradicionalmente que es el mes del año en el que los judíos han tenido mala fortuna. Wow, pues es para no acordarse del nombre, la verdad. No por cómo suena, pero. Tío, yo Ben pensaba que ibas a Hametzarim. decir. Claro, pero yo pensaba que ibas a decir que era fertilidad, ¿no? No, Y. Ben Hametzarim es un mes a ver cómo te digo, se destruye todo aquello que Sí, debe ser vuelto a construir. Porque estoy hablando de la carencia. sí. La carencia no puede vivir. O sea, la carencia es un vacío en el que germinan los demonios. Curioso eso. Entonces, hay una... A ver, en la simbología demoníaca, ¿vale? En demonología, Sí, se dice que en los vacíos energéticos se producen, por ejemplo, imagínate, en Reiki, ¿no? En el esoterismo sí. energético, tradicional asiático y cabalístico, se suele hablar del aura, de la energía, de los meridianos físicos, etcétera, ¿no? Del aura, del Merkabah. Todo eso hace relación a que el cuerpo tiene una energía y el cuerpo recibe luz, recibe energía, recibe vitalidad, ¿no? Entonces se suele decir de forma simbólica, todo esto, recordemos que es un arte filosófico, se suele decir que los vacíos de energía de la persona se dan de forma prolongada, ese vacío se convierte en una suerte de burbujita que impide que pueda pasar la energía por ahí. Es como si se solidificara una cáscara. De hecho, no sé si sabes la importancia de la palabra klipa en Kabbalah. M- Me suena muchísimo y creo que era cáscara, ¿no? ¿Puede ser? Claro. Eso es. Entonces, todos los seres tenemos klipot. Klipot es el plural de klipa.
Clipa Vale. significa cáscara, ¿vale? Entonces, nuestras clipot son como pequeños úteros en los que solo hay vacío de energía. Y ahí empieza a germinar inteligencias demoníacas, o mejor dicho, antienergéticas. ¿Vale? Entonces, es muy gráfico como en la simbología demoníaca se generan úteros de demonios en ese sentido. Entonces, por eso he dicho, lo dije antes y pensé en esto, pero es una fricada muy grande, pero bueno, yo la explico. Por eso digo que las carencias a largo plazo son potencialmente destructivas y demoníacas, en el sentido de que, no recuerdo cómo lo dije antes, pero bueno, que las carencias son un germen Vale, la, mal. para la Exactamente. destrucción. Por eso Sí, digo que la carencia está bien, como una parte del proceso del reconocimiento de qué recibir y cómo. Por ejemplo, si me siento terriblemente solo porque necesito compartir mi vida con alguien, sí. el mes de Tamuz es un mes de toma de conciencia de que debo aprender a recibir, aprender a elegir y aprender a compartir mi vida. Pero quiere decir que habemos muchas personas ancladas en Tamuz, ¿no? Es decir, a ver, no Ujú. ancladas como tal, pero sí que es verdad que tenemos como o sentimos muchísimas carencias y no sabemos trabajarla de una forma consciente para llevarla a un punto adecuado para nuestro propio bienestar. ¿Me he explicado o lo he dicho de forma muy vacía todo? No, no, tú habla como tengas que hablar, tío. Lo has dicho muy bien. Vale. Gracias, guapo. Eh, no, hombre, claro. A ver, yo no creo que nadie se estanque en una energía. Lo que Sí, vale. pasa es que es verdad que nos obstaculizamos en puntos de ciertos desafíos del año. Entonces, creo que no nos damos cuenta por nuestra propia cultura este tipo de mensajes. Es decir, somos tan ególatras, egocéntricos, egoístas y estamos tan centrados en ganar el dinero para gastarlo, para estar cómodos y para ver una peli de Netflix y para la supervivencia. Estamos Sí. centrados en la supervivencia y en una vida basada pues en el ocio, que eso es muy bonito, ¿vale? O sea, en el ocio y en tener una buena vida. Si tengo mucho dinero me compro una casa más grande, si me compro un coche, me compro una pantalla más grande, hago un viaje más caro, me voy a los hoteles más grandes y más lujosos. Somos una cultura paradigmáticamente tendente a, a lo superfluo, por decirlo así. ¿Vale? Lo cual no es malo, es parte de la esencia humana, es decir, todos nosotros queremos vivir bien, lo mejor posible, ¿vale? Lo que ocurre es que las enseñanzas espirituales tienen también una dimensión de propósito. Entonces, todo tiene un propósito en la vida. El propósito de tener pareja no es que a ti te guste tu pareja y tengas sexo, no es eso, tío. El propósito de tener pareja es que tu pareja sea exactamente todo lo que tú no eres para que tú aprendas a ser todo lo que no eres hoy. Entonces, si tú eres gitanófobo y odias a la raza gitana, te enamorarás de una gitana para aprender a amar a aquel que es diferente a ti. Y te odiarás a ti mismo por volverte loco por una gitana hermosa. Pero es la enseñanza espiritual. ¿Qué sucede? Sucede que si nos quedamos en las carencias que tú dices, imagínate, vamos a ponernos en ese cuadro. Una persona gitanófoba se enamora de una gitana que es preciosa. Es una mujer preciosa. Una mujer salerosa, inteligente, ¿vale? O sea, imagínate una gitana bella. De hecho, casi todas las gitanas son guapas. Yo no sé por qué, ¿sabes? Eh, Ocurre quiero mucho decir, eso, ¿eh? sí, yo no sé por qué. O sea, en general son Pero guapas. sí, Sí. pero incluso en los barrios chungos hay mujeres más guapas que en barrios buenos. O sea, que hay de todo en todo el mundo. Sí, sí, no. Pero la Eso es mayor hablar de forma cantidad, gruesa. exactamente, la mayor cantidad de mujeres suelen estar más en barrios. Con una eh, condición de vida más dura, ¿no? efectivamente. No sé por qué, pero por lo menos mi experiencia me hace ver eso. Al igual es que yo también me fijo en lo que me da la gana. Cuidado. Bueno, puede ser. Sí. Bueno, entonces,
Sí, Vamos a porque... ponernos en ese caso. Venga, vale. Eh, ¿Tú crees que el hombre, ese hombre gitanófobo, va a pensar, hey, me he enamorado de una gitana porque tengo que aprender a no ser gitanófobo? Ni de coña, ni de Claro, coña. O sea, es nada. que nuestra Se propia... martiriza. No, lo que podría hacer, ¿vale? Sí, Si es una persona, digamos, estándar, ciertamente relajada y poco ducho en la búsqueda espiritual, sí. seguramente lo que haga es se casará con una blanca estereotipada, con alguien que él piense que es de la forma adecuada, esa persona que debería ser, ¿vale? Se casará con esa persona que debería ser, pero tendrá sexo, un sexo rudo, un sexo incluso violento, como despreciándola a ella, con una gitana porque se odiará a sí mismo por querer poseerla, pero usará cierta violencia porque en el fondo se odia a sí mismo y odia a la gitana por existir y por ser objeto de deseo. Entonces, yo he visto muchos casos, ¿vale? De personas que amando algo lo desprecian precisamente porque no desean amarlo. Wow. Y eso es tan tamuz. Es decir, volvemos al ejemplo anterior. Quiero ser conferenciante. Pero como odio hablar en público, odio querer ser conferenciante. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Es decir, el tener un bloqueo porque amar algo, porque amas hacer una cosa, pero no ves la forma cómoda de hacerlo. Y es como, quiero hacerlo y quiero no hacerlo. Y odio tener que estar en esta dicotomía. No me reconozco ahora mismo mucho en ese sentido, pero seguramente rebuscando sí que me haya pasado. Sí. Seguramente. Y seguramente sea un sentimiento muy humano, que todos Sí. hayamos medianamente cultivado en algún momento, que tengamos, porque es ese sentimiento de, ¿qué te digo yo? O incluso, mira, ese sentimiento de estoy con mi pareja y la amo, pero me siento vacío, necesito otra cosa. O Eso sea, sí. hay muchos sentimientos que están asociados con Tamuz y que tienen que ver con la carencia. La carencia de lo tengo todo y no lo tengo nada. O se supone que tengo los beneficios de una cosa, pero yo no siento que tenga esos beneficios, porque estoy, digamos, sometido a la energía de la carencia de Tamuz, de cáncer, ¿no? Entonces, en Sí. cáncer somos incapaces de ser altruistas, de ver la otra parte. Entonces, la Es complejo, ¿eh? enseñanza es duro, sí, porque además tendemos a idolatrar las emociones, tío. Y las emociones son reacciones que nos dan un mensaje, pero son reacciones, no son proacciones. Es decir, eh, hay no es que las emociones estén equivocadas, nunca están equivocadas, pero son reactivas, lo que implica que dependiendo de nuestras vivencias externas e internas, sentiremos de una forma u otra. Entonces, muchas veces en Tamuz estamos bloqueados porque no sabemos por qué sentimos. O sea, ¿qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? ¿Por qué siento? ¿Y por qué debería sentir o no sentir? Entonces, no sabemos procesar las emociones. Y es muy interesante porque las emociones, vuelvo a decir, son reactivas. ¿Qué significa? Significa si me pasa algo bueno, me siento bien, si me pasa algo malo, me siento mal. Y cuando no ¿Vale? tomamos conciencia proactiva en ese propio sendero, nos convertimos en simplemente objetos reactivos de la vida. Buscaré situaciones que me hagan sentir bien y ya está, como si fuera un títere. Y Se esa, me ocurre una pregunta que hacerte. Eh, ¿Tiene que ver en la rueda astrológica que un opuesto, es decir, en este caso cáncer, ¿no? Y uh-huh, precisamente íbamos a hablar de Capricornio, ¿no? uh-huh. ¿Tiene que ver ese opuesto en algo que influya también a ese horóscopo? Por supuesto, por supuesto. A ver, de hecho tiene que ver con los ejes. Cosa Eso que es, otro día hablaremos de los ejes. Pero eso sí, es. a ver, el 4 está en el cuadrante 2, Sí, ¿vale? El 10 está en el cuadrante 4. Entonces, es una oposición a diferentes cuadrantes. El cuadrante 2 está relacionado con cómo experimentamos la vida internamente.
¿vale? Es decir, cómo nosotros procesamos todas estas experiencias de forma muy íntima. Pero el 10 se opone a esa intimidad. Quiere experimentar fuera. Quiere conocer gente. Quiere tener una red de contactos que le permita precisamente tener toda la satisfacción que busca en el cuadrante 1 y 2. Entonces, esa oposición se produce sobre todo por cuestiones que afectan a la aspiración de nuestra posición en el mundo. Tiene que ver con salirnos de nosotros. Del 1, por decirte de una forma muy, ¿vale? Muy tosca, sí. muy sintetizada. Del 1 al 6. Vale. ¿Por qué te ríes? Porque utilizas las palabras adecuadas siempre y me gusta, me hace gracia. No, hombre, no sé. Gracias. Es que cuando yo antes hablaba de estancamiento, tú hablabas de obstáculo. Y es que hay grandes diferencias en realidad. Claro. Está bien. Sí. Pero está bien, es muy bonito. Porque me estás conduciendo hacia la palabra que quiero encontrar. Eso es. Del 1 al 6 hay un despertar del yo. Vale. Y de hacia dónde quiero ir. Del 7 al 12 hay una búsqueda del nosotros hacia dónde queremos asentarnos. Entonces, en el 1 soy yo en mi intimidad. Del 1 al 6 busco a alguien, por eso en el 4 yo ya quiero una pareja. En el 7 yo ya tengo una pareja, pero busco más gente porque quiero conquistar mi vida en el mundo, quiero conquistar una posición social, quiero ser alguien importante en la vida, quiero tener un sentido, un propósito de vida. Entonces, del 7 al 12 es el camino de culminación social, de culminación, digamos, del yo en el mundo.